Entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas existe una zona submarina donde más de 1,000 barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro. No hay explicación. No hay cuerpos. Solo preguntas. Durante décadas, el Triángulo de las Bermudas ha sido sinónimo de misterio, desastre y muerte. ¿Pero es real o es solo una leyenda urbana? Quédate conmigo mientras exploramos uno de los mayores enigmas del océano. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Cementerio del Atlántico, es una región en el Océano Atlántico Occidental cuyo límite se une por 3 puntos geográficos: Miami, Puerto Rico y la isla de Bermuda. Esta área, de aproximadamente 500,000 millas cuadradas, ha sido objeto de fascinación y terror durante más de 100 años. La zona forma un triángulo irregular en el que convergen dos de las corrientes oceánicas más poderosas del mundo: la corriente del Golfo de México y la deriva del Atlántico Norte. Estas corrientes crean patrones impredecibles de oleaje, temperaturas anómalas y condiciones meteorológicas extremas que pueden cambiar en cuestión de minutos. Lo fascinante es que el Triángulo de las Bermudas se ubica sobre una de las zonas más profundas del Atlántico. La fosa de Puerto Rico alcanza una profundidad de casi 30,000 pies, más profunda incluso que el monte Everest es alto. Estas profundidades extremas hacen prácticamente imposible la recuperación de restos de naves o aeronaves. El fenómeno del Triángulo comenzó a captar la atención pública principalmente en la década de 1950, cuando los reportajes en periódicos y revistas comenzaron a documentar desapariciones intrigantes. Sin embargo, muchos no saben que la mayoría de desapariciones ocurrieron mucho antes. Empecemos con uno de los casos más emblemáticos, el del USS Cyclops en 1918. Este buque carguero de la Armada de los Estados Unidos, con una tripulación de 309 personas a bordo, desapareció sin enviar un mensaje de distrés en el viaje entre las Barbados y Baltimore. La nave nunca llegó a su destino. No hubo naufragio reportado, no hubo explosión registrada, simplemente desapareció. El secretario de la Marina lo describió como el desaparecimiento más difícil de explicar en la historia de la Marina. Luego tenemos el caso del avión NC-16002, un Cessna 337, que desapareció el 28 de diciembre de 1974 en las aguas del Triángulo. El piloto fue Charles Berlitz, quien luego se convertiría en el hombre que popularizaría la leyenda del Triángulo de las Bermudas a través de su libro bestseller de 1974. Berlitz no solo sobrevivió, pero documentó cuidadosamente lo que pasó: instrumentos que fallaban, la brújula que giraba sin control, y una sensación inexplicable de estar perdido en medio de aguas aparentemente familiares. Pero quizás el caso más famoso es el del vuelo 19, un grupo de 5 bombarderos TBM Benje que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945 durante un vuelo de entrenamiento militar. El líder del escuadrón, Charles Carroll Taylor, reportó al control de tráfico aéreo que sus instrumentos de navegación no funcionaban. Sus últimas palabras fueron: "No sabemos hacia dónde vamos. Parece como si estuviéramos en el espacio exterior". Minutos después, desaparecieron del radar. Se lanzó la mayor operación de búsqueda de la época, pero ni una sola evidencia de los 5 aviones o los 14 marineros fue jamás recuperada. Otro caso inquietante es el del carguero SS Marine Sulphur Queen. En febrero de 1963, este barco que transportaba azufre líquido desapareció en el Triángulo sin dejar rastro. La Armada encontró solamente un pequeño trozo de madera flotando, que fue identificado como perteneciente al barco. Una nave de 525 pies de largo simplemente se desvaneció. Y en 1968, el USS Scorpion, un submarino nuclear de la Armada de los Estados Unidos con 99 marineros a bordo, desapareció en el Atlántico. Su última transmisión fue desde las cercanías del Triángulo. No había mensaje de pánico, no había señal de distrés. El submarino simplemente dejó de existir. Estos son solo algunos de los casos más documentados. Hay literalmente cientos más: barcos comerciales, yates privados, aviones civiles y militares. Todos tienen algo en común: desaparecieron bajo circunstancias que desafían explicación racional. Ahora bien, la ciencia oficial intenta explicar estas desapariciones de manera mundana. Los oceanógrafos señalan que la región es propensa a tormentas impredecibles que pueden surgir sin previo aviso. Los meteorólogos hablan de bombas meteorológicas,
Sistemas de baja presión que producen vientos extremos y olas enormes en cuestión de horas. Hay también una teoría más particular, los depósitos de metano en el fondo marino. Los depósitos de hidrato de metano son enormes reservas de gas congelado bajo el océano. Si estos depósitos se liberan de repente, pueden formar cavidades de gas en el agua que reducen su densidad. Un barco flotaría sobre el agua normal, pero si de pronto la densidad disminuye por las burbujas de metano, el barco se hundiría como si el agua fuera lodo. Esto ocurriría tan rápidamente que el capitán no tendría ni tiempo de enviar un mensaje de distrés. Los estudios geológicos recientes han encontrado evidencia de que estos depósitos de metano son particularmente abundantes justo donde está el Triángulo de las Bermudas. Esto podría explicar algunos de los naufragios, pero no todos. No puede explicar la desaparición de aviones, ni las historias de brújulas erráticas y equipos de navegación fallando sin motivo aparente. Hay también la teoría de la anomalía magnética. Esta región tiene una variación magnética inusual que hace que los compases brújula apunten al norte verdadero en lugar del norte magnético. Para pilotos mal entrenados o instrumentos defectuosos, esto podría ser suficiente para desorientarse. Sin embargo, los aviones militares modernos no dependen únicamente de brújulas. Tienen sistemas de navegación inercial, GPS, y computadoras de vuelo sofisticadas. Una variación magnética no debería causar tantas desapariciones. La explicación científica más aceptada es simplemente, el Atlántico en esa región es peligroso, impredecible, y en aquella época, los sistemas de comunicación y navegación no eran lo suficientemente robustos. Los desastres ocurren todo el tiempo en el océano. El Triángulo de las Bermudas no es especial, simplemente fue documentado más que otros lugares. Pero los números dicen algo diferente. A lo largo de los años, han surgido teorías más especulativas. Algunos creen que el Triángulo es un hotspot de actividad ovni. Dicen que seres extraterrestres reclutan barcos y aviones de nuestro planeta como experimentos. Otros hablan de civilizaciones perdidas como la Atlántida, que supuestamente está bajo el océano en esa región y protege su espacio con tecnología avanzada. Hay quienes creen en portales dimensionales, puertas a otras realidades que ocasionalmente se abren en el Triángulo, atrapando a naves y personas en universos paralelos. Estas teorías carecen de evidencia científica rigurosa, pero capturan la imaginación precisamente porque no podemos descartar completamente lo desconocido. Lo que es cierto es que el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar donde la tecnología falla, donde los pilotos reportan desorientación inexplicable, y donde personas desaparecen sin dejar rastro. El hecho de que la ciencia no tenga una respuesta completamente satisfactoria no significa que no la hay, solo que aún no la hemos encontrado. Una cosa es segura, hay fuerzas en el Triángulo que no comprendemos completamente. Ya sea meteorología extrema, procesos geológicos desconocidos, o algo más allá de nuestra comprensión actual, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo una frontera del misterio en nuestro mundo moderno. El Triángulo de las Bermudas nos recuerda que el nuestro es un planeta lleno de misterios. A pesar de toda nuestra tecnología y ciencia, todavía hay lugares donde lo desconocido prevalece. ¿Qué crees tú? ¿Es solo la naturaleza siendo peligrosa, o hay algo más en juego en esas aguas oscuras del Atlántico? Cuéntame tu teoría en los comentarios. ¿Crees en la explicación científica o piensas que hay algo paranormal sucediendo en el Triángulo de las Bermudas? Si te fascina este tipo de misterios inexplicables, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no pierdas ningún episodio. Cada semana exploramos nuevos enigmas, desapariciones y fenómenos que desafían la comprensión humana. Gracias por ver Misterios Inexplicables. Este es el lugar donde lo imposible se vuelve posible.